Bueno, muy buen día a todos. Les agradecemos mucho que se hayan unido a esta reunión virtual en tiempos de pandemia. Bueno, antes que nada les queríamos contar y decirles que estamos muy agradecidos y les queríamos contar de qué se trata nuestro proyecto. Nuestro proyecto en la materia periodismo cívico trata sobre el obrar policial en este contexto de pandemia. En este contexto de pandemia nos hemos enfrentado a muchos actos por parte de las fuerzas policiales que no han sido del todo acorde a lo que manda la ley o a lo que demanda el sentido común. Entre ellos, ustedes se podrán acordar del caso de Blas Correas, del caso de Solange. Hay muchísimos casos. Ante eso, nosotros estuvimos realizando ciertos trabajos de investigación, ciertos trabajos periodísticos, y en este caso creíamos que la mejor forma de concluir este trabajo y esta tarea que hemos emprendido en este año en la materia de periodismo cívico era teniendo una charla con jóvenes para ayudarlos a tomar conciencia, para que descubran cuáles son sus derechos y para que sepan cómo actuar para contribuir a que no haya violencia y no haya malos procedimientos por parte de la policía y cuáles son sus derechos como ciudadanos. Ahí se acaba de unir el Tommy Lozada, así que bienvenido Tommy. Bueno, le voy a ceder ahora la palabra a Ezequiel Héctor Domeniconi, que trabaja en una unidad judicial y es un experto en esta temática. Así que muchas gracias, chicos. Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, gracias José por la presentación. Eh, Exagerada capaz un poco, pero bueno. Como les dijo José, la idea del proyecto es más que un abordaje teórico, más que, digamos, debatir en abstracto, es bajarle a la realidad de ustedes, que a mi criterio y también de mis compañeros suelen ser uno de los estratos de la sociedad más vulnerables frente a este tipo de situaciones por distintos factores. Porque andan mucho en la calle, porque están empezando, digamos, a salir a la vida, porque muchas veces el carácter de los jóvenes suele ser un poquito más irascible, quizás no desproporcionado, pero sí un poco más sanguíneo, un poco más irracional, si se quiere, y eso a veces, frente a un sistema policial que se caracteriza en muchos casos por la falta de racionalidad y por la falta de control, los puede colocar en una situación bastante fea, bastante desventajosa. Y la idea es que ustedes tengan cierto tipo de herramientas que ojalá que no les toque, pero si les tocara enfrentarse a una situación de este tipo, en una de esas los puede ayudar y ojalá evitar cualquier tipo de perjuicio mayor. Este, José ya más o menos les hizo una introducción de cuál es el trabajo. Concretamente es qué pasó con la actividad de la policía en el contexto de la pandemia. Eh, Creemos en parte que esta situación sanitaria no es que creó una situación de irregularidad, sino que la agravó, ¿no? O sea, ustedes ya están en una edad donde ven, calculo yo, pe- leen artículos periodísticos, ven la tele, ven los noticieros, se habrán dado cuenta que esto viene de hace mucho, pero sí encontramos un factor común en todos estos últimos episodios, en caso de que bueno, mis compañeros están de acuerdo, de última ellos pueden también opinar, y es que este contexto extraordinario de pandemia por cuestiones sanitarias quizás le dio mayor protagonismo, mayores atribuciones, mayores facultades a la policía, a la fuerza de seguridad en general, y en un estado o en un sistema institucional tan vulnerado como el nuestro, tan falto de controles, tan poco transparente, casi que fueron los ingredientes para una tormenta perfecta, ¿no? Porque a lo que ya venía mal se le sumó este condimento que, bueno, creo que el resultado era más que oro.
La idea nuestra es que ustedes también puedan opinar, puedan tener un ida y vuelta, puedan hablar con nosotros, preguntarnos lo que se les ocurra, básicamente. No tengan ni miedo ni vergüenza de preguntar, es la idea. Y después nosotros les vamos a dar una serie de consejos, de herramientas, de consideraciones que el día de mañana, bueno, seguramente les puede llegar a servir a ustedes, a algún amigo, a algún familiar, etcétera. No sé si alguno de ustedes se anima, si ha tenido a comentar, si ha tenido alguna experiencia particular con la policía, con la fuerza de seguridad, algún amigo, un conocido. No sé si alguien quiere compartir alguna anécdota de ese tipo. Vamos, sin miedo. Cualquier pregunta. Bueno, no hay problema. Miren, ustedes saben, andan por la calle, han visto que en muchos lugares o puntos de la ciudad, sobre todo, son lugares estratégicos, digamos, desde el punto de vista de la planificación de la seguridad pública, ustedes suelen ver controles de la policía, controles vehiculares, ya sean, normalmente pueden ser en un puente, puede ser en una avenida, en lugares, como le digo, estratégicamente claves para la planificación de la seguridad pública. Ese tipo de controles están diseñados por varios motivos y sobre todo ustedes habrán visto que paran muchos vehículos, digamos el 90% de las veces paran a las motos. También suelen parar a gente que va caminando, no es muy frecuente, pero puede pasar. Y esto sobre todo se hace más intenso en horario nocturno, que estadísticamente también coincide con la franja donde, digamos, donde se concentra el mayor índice de delictuosidad, sobre todo delitos contra la propiedad, ¿no? En términos generales. Eh, el caso Blas, justamente, una de las aristas que tiene es que el hecho inició, o por lo menos un tramo del hecho, tuvo lugar con la participación de dos duplas policiales en un control vehicular, que en principio el chico que manejaba el auto lo habría evadido por razones. Sí, decime, Bautista. Hola, sí, perdón por la interrupción, ¿no? Yo la verdad que recién cuando habéis preguntado no me animé a decirlo, pero yo tuve una anécdota para contar. Una vez estaba yendo al campo en esta época de cuarentena y la verdad que me frenaron y con mi grupo de amigos nunca supimos bien qué hacer, cómo manejarnos frente a un control de estos y también con el tema de los controles de la caminera. Yo la verdad que con mis amigos no, nos mirábamos y no sabíamos bien cuáles eran los métodos que había que seguir o cuáles eran bueno, sí, los métodos que teníamos que seguir. Eso era simplemente. Bueno, gracias, Bautista, está perfecto. Mira, justamente con el tema de la caminera es con los que se ha presentado mayores inconvenientes porque, bueno, la mayor cantidad de tránsito, digamos, de conflictos que se produjeron fueron por el tránsito interdepartamental, interprovincial, etcétera. El caso de la caminera, el control, o sea, ustedes saben que la policía es una institución civil, pero al mismo tiempo de naturaleza armada, ¿no? Y tiene muchos secciones o departamentos. La Dirección General de Policía Caminera es una de esas tantas, ¿no? Ustedes saben que existe el Cuerpo de Acción Preventiva, que es el CAP, tienen la Dirección de Motocicletas, tienen las brigadas especiales como infantería, explosivos, éter, bueno, cada una tiene una función particular dentro de lo general que es la prevención en materia de seguridad pública. El tema de los controles policiales, justamente con la pandemia tuvo una vueltita de tuerca, ¿no? Porque ellos, por delegación, mejor dicho, por disposición del Poder Ejecutivo, se los colocó en el rol de controlar y velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias. Medio que se los sacó un poco de lo que era su actividad normal. Fuera de esto, ante un control, como yo les estaba diciendo, lo primero que ustedes que tienen que tener en cuenta es tratar de comportarse de manera racional y tratar de evitar la conflictividad. ¿En qué sentido? Se les va a pasar que en muchas situaciones el policía, a ver, yo trabajo por mi función al lado de ellos, es decir, toda actuación policial que ocurra en la vía pública
tiene que ser en el caso de que haya algún delito y o contravención, tiene que ser judicializado a través de lo que no se le conoce, se le dice entrega de procedimiento, ¿no? Así que creo que conozco a prácticamente, aunque sea un componente de cada una de esas divisiones de la policía. Se van a encontrar con funcionarios que son muy amables, que actúan muy bien, que son racionales, y se van a encontrar con todo lo opuesto. Como en cualquier institución y cualquier orden de la vida, ¿no? Digamos, el carácter humano es totalmente variable. Lo primero, como les digo, es que ustedes traten de tener una actitud hacia ellos, digamos, racional y no confrontativa, ¿sí? Si ustedes ven que, hablando mal y pronto, vienen medio sacados, los grita, medio que los quiere correr con la vaina, como se suele decir, traten de tener una actitud, en principio, no incitarlos ni continuarles con esa hostilidad. Eso número uno. Número dos, siempre y en todos los casos, identifiquen al policía que está actuando. Como regla general, ellos actúan en dupla. Son dos, lo habrán visto. Siempre actúan en dupla. Hay excepciones. Hay casos donde puede estar patrullando solo, porque por razones de servicio, porque es un oficial jefe que está haciendo tareas de supervisión, pero la mayoría de los casos actúan de dos. Como primera medida, los tienen que identificar. El policía tiene la obligación de decirles cómo se llama, qué jerarquía tiene y a dónde trabaja, o sea, a qué sección pertenece. Además de esto, ustedes fíjense que en su uniforme policial, ellos tienen en la parte acá del pecho, normalmente acá a la izquierda, un parche, como le dicen ellos, una distintiva, donde dice la jerarquía y el nombre. Fundamental que los identifiquen. También fundamental que identifiquen el número del móvil. Los móviles identificables que usa la policía, o sea, los que están ploteados con los logos de la policía, tienen un número interno, ¿sí? Ese número interno va a ir asociado a esa dupla policial el día y a la hora en que está realizándose el control, ¿no? Entonces, como primera medida, tenemos identificado el móvil con número, tenemos identificado los policías con nombre y con jerarquía y con el lugar donde presta servicio. Les puede pasar que el policía no se quiere identificar, les puede pasar que el policía se saque los parches del uniforme ocultando su identidad. Ha pasado, o sea, eso ténganlo en cuenta que no sería raro que ocurra, sobre todo cuando hay alguna situación o bien irregular o que por algún motivo ellos tienen miedo de que pueda llegar a tomar trascendencia pública, lo cual les reitero, está mal, es irregular, no debe ser así, pero les puede llegar a pasar. Otra cuestión, el tema de la documentación. Si bien ellos en su actividad de prevención tienen derecho a exigirnos a nosotros que nos identifiquemos, ¿sí? No existe ninguna obligación legal de que ustedes tengan que andar con el documento encima. Es decir, no tener la cédula de identificación, cédula de DNI, no es ninguna falta, no es un delito, no es una contravención, no es ningún tipo de irregularidad. Y jamás a ustedes los podrían demorar, llevar a una dependencia policial, retener, etcétera, por el solo hecho de no tener el documento. Sí es obligación del ciudadano identificarse, es decir cómo se llama, por qué. Porque generalmente en ese tipo de controles que hace la policía, en este tipo de lugares estratégicos, ellos después elaboran informes de riesgo, de delictuosidad, hacen informes de situación, hacen tareas de, como le digo, de prevención, y si eventualmente ocurre algún episodio delictivo, donde en las cercanías o en las proximidades, siempre es muy importante tener un registro por lo menos de las personas que han estado cerca, de que han estado deambulando, para eventualmente identificar a posteriori un testigo, un potencial imputado, etcétera, ¿no? Ni hablar de las medidas preliminares de investigación. Por eso es importante que ustedes sí se identifiquen, pero el hecho de que no lleven el documento, como les digo, no constituye ningún tipo de irregularidad, no es una falta, no debería ser motivo para que los trasladen a ningún lado. Otra cosa importante es que ustedes tengan mucho cuidado con el tema del secuestro de objetos, ¿sí? Cuando la policía los realiza lo que se llama el palpado preventivo, que eso no viene al caso, pero es una diferencia muy grande con lo que es la requisa judicial, que no es lo mismo. El famoso palpado cuando ustedes entran a una cancha, a un recital, a algún lugar, lo mismo que el registro de un vehículo en la vía pública en el marco de este tipo de controles.
traten de estar atentos siempre ustedes a los objetos. Pasó con el caso Blas, por lo menos a nivel de instrucción, ¿no? A nivel de en etapa de investigación, ¿no? Tómenlo con pinzas, que los funcionarios pueden llegar a plantar algún tipo de objeto. Un arma, un objeto procedente de algún ilícito que esté sujeto a secuestro, ejemplo, un estupefaciente, ejemplo, algún elemento que ha sido robado y que está insertado en algo que se llama registro delictual de la provincia, que es un registro donde se colocan todas las cosas robadas que se pueden identificar con número de serie o de registro, y después se los hacen pasar como que se los sacaron a ustedes. Por eso estén siempre muy atentos ante ese tipo de inspecciones. Fíjense cuál de los policías es el que está controlándolos a ustedes o el vehículo. Traten siempre de individualizar algún testigo independiente, algún transeúnte, alguna persona que pase por el lugar. Exijan al policía que el acta de secuestro le realice en el lugar, ¿sí? Hay una práctica muy mala que tiene la policía de realizar las actas de los procedimientos, ya sean el croquis del lugar, el acta de aprehensión si hay un preso, el acta de secuestro. Tienen una mala costumbre de realizarla no en el lugar del hecho, como exige la ley, y además que es lo que dice el acta, sino realizarla en la dependencia judicial antes de entregar el procedimiento o en la dependencia contravencional. Con lo que eso implica, ¿no? Ustedes no saben qué está poniendo en el acta, no saben quién la firma. Exijan, por eso, que si alguna vez secuestran algún objeto, exijanle al policía que haga el acta en el lugar, que se las exhiba a ustedes tienen derecho a leer esas actas, ver qué dice, y exíjanle que tenga un testigo independiente, o sea, que no sea el otro policía el que le firme el acta en condición de testigo, sino que sea alguna persona que pasa por la calle, algún vecino, algún, no sé, un empleado de un negocio que esté cerca. Eso es otra de las cuestiones muy importantes. Sí, alguien Ese, levantó la mano, me parece. ahí Vicky iba a hacer una pregunta, Sí. me parece. Y después Santos también levantó la mano. En el orden que quieran, cuando quieran. Ahí está sin micrófono Vicky. Está preguntando por el chat. Dale. Pregunta. ¿En qué casos te pueden llevar detenido? Buena pregunta, Vicky. Bárbaro. Mirá, como regla general, el policía solamente te puede, o sea, hay dos niveles de ilicitud, digamos, que los habilita a ellos no solamente a controlar y a realizar la actividad prevencional en ese marco. La actividad delictiva, o sea, cualquier hecho que pueda encuadrar en algún delito del Código Penal, o la actividad contravencional en el famoso ex código de faltas, hoy Código de Convivencia Ciudadana, ¿sí? Que para que ustedes se den una idea, así hablando mal y pronto, las contravenciones serían como delitos de escasa gravedad o entidad, digamos, hechos que si bien en sí causan algún tipo de perjuicio a la sociedad, es ínfimo en relación a la pena o a la sanción penal que tendrían como contrapartida si fueran delitos, entonces se los legisla y se los regula y se los sanciona en un escalón un poquito más abajo, ¿no? Por ejemplo, la gente, en el caso del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, los disturbios en la vía pública, ¿sí? Ese tipo de situaciones. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, el uso de la pirotecnia, que ustedes saben que ya está prohibido, sería un ejemplo. Como ustedes pueden ver, digamos, hechos que producen perjuicios, son hechos ilícitos, pero si ustedes le anteponen a eso la posibilidad de aplicarle una pena, sería como medio demasiado, sería un exceso. Entonces no se los toma como delitos, se los regula y legisla como contravenciones en un escalón por debajo, ¿no? Y después, obviamente, el caso de los delitos. Ahora, el policía para llevarte detenida, en realidad sería para aprenderlos,
es el término correcto, la detención es algo un poquito más grave y que ya requiere resolución, digamos, de una autoridad judicial como es el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Sería, lo que hace el policía en la vía pública es aprender. Es en las situaciones de flagrancia, normalmente. De flagrancia en la comisión de un delito o flagrancia en la comisión de una contravención. ¿Qué sería la flagrancia? Para que ustedes más o menos la entiendan, cuando te agarran con las manos en la masa, o sea, cuando te agarran cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, ¿sí? Por ejemplo, acabas de robar en un supermercado y te fuiste corriendo con las cosas en la mano. Te persigue la gente a los gritos, le dicen a un policía, agárrenlo a ese que va ahí y te detienen. O el caso del robo de un celular en la vía pública. Vas caminando, te manotean el teléfono a la cintura, empiezas a los gritos, lo ve el policía, lo detiene. U otro tipo de situaciones que técnicamente se les denomina cuasi flagrancia, y son los casos donde la persona tiene en sí misma, encima de ella, digamos, ciertos indicios bastante concretos de haber cometido algún delito. Suponete, vas caminando por la calle con un arma en la mano y un cuchillo en la mano y toda la remera llena de sangre. A ustedes eso que les indica, ¿no es cierto? O por ejemplo, vas en la calle arriba de una moto que tiene el número de motor o el cuadro limado. O sea, ahí tienen un delito que se llama supresión de numeración de objetos registral, ¿sí? Esos son los supuestos en los que ellos te pueden llevar aprehendido, es decir, te pueden esposar, te van a leer tus derechos y te van a llevar a una dependencia judicial para hacer la entrega del procedimiento, para ponerte a disposición de la justicia. No es lo mismo que los casos donde ellos te pueden retener en la vía pública en ciertas situaciones, ¿sí? Normalmente, como les dije, el 90% de los casos en este tipo de control preventivo ellos lo hacen por una cuestión de estadística y por una cuestión de registros, digamos, de la actividad que hay en determinado lugar. Te van a parar, te van a pedir que te identifiques, te pueden preguntar a dónde vas o de dónde venís, pueden examinar ciertamente, por ejemplo, el interior del vehículo en el que vas manejándote, te pueden llegar a realizar un palpado preventivo de armas, es decir, te hacen poner las manos contra el móvil y te hacen un palpado en el cuerpo y en la ropa para determinar que no tenés ningún tipo de arma de fuego, o elementos punzocortantes o cualquier tipo de objeto similar. Pero tengan en cuenta que ese palpado, esa revisión es superficial, ¿sí? Esa es la gran diferencia con la requisa corporal que ordena el Ministerio Público Fiscal, que ordena una autoridad judicial, que ya es más profunda. ¿A qué me quiero referir con esto? Nunca un policía en la calle les puede decir que ustedes se tengan que quitar la ropa, que tengan que abrir la boca, cuestiones, hacerle vaciar los bolsillos, ¿me entienden? Es una revisión superficial. Y después de eso, ustedes, si tienen todas las cuestiones en reglas, tengan en cuenta que la documentación personal, como les dije, no es obligación llevarla encima. Sí, es obligación llevar la documentación de los vehículos, ¿sí? Puede ser motivo que te retengan en el lugar el vehículo porque no llevas la documentación. Eso sí es una infracción, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. O en el marco de, como les decía, una contravención. Van manejando a alta velocidad, excediendo la velocidad reglamentaria, pasan semáforo en rojo, les da una alcoholemia positiva, cualquier tipo de situación amerita un control y eventualmente los pueden llevar aprehendidos en estos últimos casos como en virtud de una contravención, ¿sí? En el resto de los casos sería por la comisión de un posible delito. Ahora, en el caso de que a ustedes los llegaran a trasladar a algún lugar, desde el primer momento, ustedes siempre tienen que exigirle al policía que les garantice y les habilite el derecho de comunicarse con cualquier persona que ustedes consideren importante, de su familia o de su confianza. En muy pocos casos, y tienen que ser situaciones muy graves, se los puede incomunicar, pero la incomunicación no la resuelve la policía, la resuelve un juez, ¿sí? Concretamente, en los hechos, un juez de control se llama. Nunca la policía, nunca, tenganlo claro, los puede a ustedes incomunicar, ¿sí? Ni siquiera... Tengo una duda. Sí, sí, decime...
¿Qué hago si los María. policías no se quieren identificar? Si los policías no se quieren identificar, vos, primero, como te dije, a través de todos los medios o las herramientas que te dije, trata de hacerlo. En el caso de no poder, cada vez que la policía realiza algún control o alguna intervención en la vía pública, ellos tienen que agendar, esto tómelo entre comillas porque es como se le dice en la jerga, ¿no? Tienen que agendar el evento en la central de comunicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, por radio, le avisan al operador del 101 que el móvil número tanto por ejemplo, procede al control de un vehículo Renault Megane color negro, dominio tanto, en el puente tanto, ¿sí? Y eso agenda lo que se llama en el registro histórico de comunicaciones de la policía un hecho, un evento, ¿sí? Cuando ustedes, ante una situación de esa irregularidad, lo denuncien al policía o a los policías, ¿sí? Ya sea a nivel judicial que hace el Ministerio Público Fiscal o a nivel administrativo en el Tribunal de Conducta Policial, una de las primeras medidas que se va a solicitar de investigación es pedir el informe, ¿sí?, histórico al 101. ¿Sí? Se pide con número de evento o con fecha, lugar y hora. Entonces, suponete que a vos te controlaron en el puente Sarmiento el lunes a las 3 de la mañana. No se quiso identificar el policía y vos denunciás esa situación, ya sea tanto a nivel disciplinario, el Tribunal de Conducta, o a nivel judicial, el Ministerio Público Fiscal, va a solicitar a la policía, a la Central de Comunicaciones, el informe, ¿sí? El reporte de situación del día lunes a las 3 de la mañana en el puente tanto. ¿Qué dice ese informe? Me identifica el nombre y la jerarquía del policía, el número de móvil en el que se manejaban, la característica radial con la que operan. Ellos cuando hablan por radio lo hacen, tienen un lenguaje particular que se llama código Q, ¿sí? Que, bueno, no viene en el caso, pero ellos utilizan ese lenguaje fonético en la radio, y su móvil tiene un nombre, ¿sí? Una característica radial, ¿sí? Digamos, cuando son jefes operan con una determinada característica, suelen ser metales, magnesio, sodio, se llaman así. Cuando son policías de patrulla, por ejemplo, según el lugar, a veces suelen ser nombres de peces. Entonces van a escuchar que hablan como surubí, como biwa, como dorado, ¿sí? Son códigos de radio, pero todo sirve a los fines de su identificación. Entonces, en ese informe que nosotros vamos a pedir, nos va a figurar la jerarquía del nombre, el móvil, la hora, lo que pasó según lo que dijo el policía. O sea, el 101 va a registrar la comunicación que tiene con el policía. Si los identificaron a ustedes, van a salir identificados en ese lugar y va a estar todo el informe histórico, desde cómo inició hasta cómo terminó. Si, por ejemplo, inició en un control vehicular, después, si hubo secuestro de elementos, el policía avisa si secuestró tal elemento. Si hay aprehendidos, va a decir, resulta la aprehensión de 2 personas de sexo femenino, de sexo masculino. Si fueron a una unidad contravencional, va a figurar que fueron remitidos a la unidad contravencional, etcétera, etcétera. Es como una radiografía de lo que pasó en el lugar que queda sentado en el registro policial, ¿sí? Esa es la manera de identificarlos a posteriori frente a la negativa de ellos en el lugar. Muchas gracias, ese. Vamos a dar lugar a la última pregunta. No sé si Santos o Tommy, cualquiera de los dos. Sí, Hacemos yo la tenía una última pregunta y sí, ¿dónde se puede ver un mal obrar policial? ¿Cómo? ¿En dónde se puede denunciar un Ah, mal obrar policial? bueno, Perfecto. muy buena pregunta. Algo les anticipé hace un ratito, que ellos tienen 2 niveles de responsabilidad, ¿sí? Tienen una responsabilidad de tipo administrativa, disciplinaria, que eso básicamente es por las faltas que normalmente cometen ellos en su actividad laboral en sí, desde llegar tarde, no presentarse a trabajar, algunas cosas que hasta pueden parecer medio pavas para nosotros, por ejemplo, que un agente no lleve puesta la gorra de su uniforme y pasa un oficial jefe y lo ve sin la gorra o lo ve que no está afeitado o cuestiones que, como les digo, parecen sonzas,
los pueden sancionar a través de ese régimen disciplinario, ¿no? Que las sanciones van desde un apercibimiento, que se lo figura en su legajo y que el día de mañana cuando quiera ascender le trae un problema, hasta días de arresto administrativo, que son como recargos, ¿no? Ellos, suponete, trabajan en tal lugar y después, cuando tienen que salir para irse a su casa, los recargan y los mandan, no sé, a atender una oficina en la Guardia de Infantería, por ejemplo, ¿sí? Y en casos más graves, a suspensiones o cesantías. Ese tipo de conductas las juzga y las resuelve el Tribunal de Conducta Policial, incluido también ahí cuando hay algún tipo de abuso, ¿no? Ustedes pueden denunciar situaciones de abuso, ejemplo, no identificarse, ¿sí? Eso lo pueden denunciar ahí en el Tribunal de Conducta Policial, que está ahí en el Parque Sarmiento. Lo deben haber visto, está ahí cerquita donde está la Unidad Judicial 4 y la FPA. Depende de, digamos, tiene una composición, digamos, por parte de la policía, por parte del Ministerio de Gobierno, etcétera, de seguridad, lo pueden denunciar ahí. Y la parte delictiva, ¿sí? Que sería el ejemplo de un apremio, una severidad, no sé, te pegan, te empujan, te tiran al piso sin razón y te esposan y te tienen 5 horas con las manos arriba de un móvil, te plantan un objeto, como les estaba explicando antes, ¿sí? Eso lo pueden denunciar, digo pueden porque ustedes tienen la facultad de denunciar, no la obligación, ¿sí? Lo pueden denunciar en cualquier dependencia del Ministerio Público Fiscal, ya sea en unidades judiciales o directamente en una fiscalía de instrucción que están en tribunales 2. Ustedes se presentan ahí, puede ser directamente en persona o a través de algún representante. Digo representante en sentido amplio, ¿no? No es que tiene que ir con un poder o con una autorización, ¿sí? Basta que digan, vengo a denunciar un hecho que fue víctima de mi hermano, mi amigo, mi cuñado, es suficiente. Y lo denuncian en esos lugares. Después ustedes, si quieren, les pasamos una dirección de web, que es la página del Ministerio Público Fiscal, donde ustedes tienen un mapita donde les dice las unidades judiciales que hay en toda la ciudad y en el interior, donde ustedes pueden presentarse a denunciar este tipo de episodios, o directamente en el edificio de Tribunales 2, en las fiscalías de instrucción. Esos son los lugares, los canales habilitados. En el interior hay lugares donde todavía no hay unidades judiciales. En esos casos sigue siendo el lugar de recepción de denuncias las comisarías. No es lo mejor, no es lo recomendable porque, bueno, por algo se creó policía judicial, ¿no? Por algo se le quitó a la policía administrativa la potestad de investigar los hechos delictivos, pero bueno, todavía no se ha llegado a cada lugar de Córdoba para establecer una unidad judicial, así que en el interior, sobre todo en los lugares más chiquitos, sigue siendo la comisaría, obviamente bajo control del Ministerio Público, ¿no? Pero sigue siendo la comisaría el que te va a tomar la denuncia. Esos son los lugares para denunciar. Bueno, ese les dije que sabía mucho. Como para hacer una reflexión final, la base que tiene que guiar todo obrar policial es que todos somos personas y por el simple hecho de ser personas tenemos una dignidad que debe ser respetada, una constitución que establece derechos y también derechos humanos. Y que estos derechos humanos deben permanecer en todo el obrar policial, tanto en la aprehensión, tanto en la detención, tanto en una prisión preventiva e incluso también en el cumplimiento de una pena. Entonces, todo este obrar policial tiene que estar orientado por esos derechos humanos fundamentales. Bueno, le quería agradecer a Agostina, a Bautista, a María Teresita, Mercedes, Tomás, Santos, Valentina y a Victoria. Ha sido un gusto para nosotros que nos acompañen en esta oportunidad, a ese por tanto conocimiento y a Carmela. Espero que les haya servido mucho y saben que nos pueden contactar para cualquier mayor información que quieran. No sé si querés hacer una reflexión final. Muchas gracias a Sí, todos. gracias José por las palabras, adhiero a tus consideraciones. Lo único que quería dejarles, chicos, en claro, porque por ahí yo sé que a veces se hacen engorroso, que por ahí es mucha información, que a veces es complicado de procesar. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, sobre todo en cuanto a sus derechos y en cuanto a cómo analizar una situación de una potencial ilegalidad.
ustedes siempre traten de pensar el derecho a través de la lente de los anteojos del sentido común, ¿sí? El derecho está pensado, está ideado, las leyes, ¿sí? La reglamentación está orientada, está pensada para que ustedes, cualquier persona, con la debida instrucción, digamos, pueda comprenderlo. Comprenderlo no en los aspectos jurídicos que manejan los jueces, los abogados, esas implicaciones, sino para que ustedes puedan detectar con facilidad cuándo una situación está bien y cuándo está mal. Y ahí, como les digo, apelen siempre a su sentido común y a su olfato, ¿sí? Se van a dar cuenta, chicos, ustedes se van a dar cuenta cuando un policía u otro funcionario está extralimitándose, se está mandando una macana, está haciendo algo que no tiene. Se van a dar cuenta porque les va a sonar, les va a parecer raro, les va a parecer chocante, les va a resultar totalmente extraño, ¿sí? Creo que eso es lo que ustedes deben, sobre todo a la edad que tienen, tomar en consideración para estar alertas y tratar de visualizar esta situación, evitar esta situación y bueno, tratar de que nunca llegara a situaciones tan límite y tan extremas como lo que pasó con Blas, que bueno, a los hechos me remito, todavía está en el marco de una investigación muy, muy compleja. Las responsabilidades son tremendas, no solo en lo jurídico, sino también en lo institucional y como habrán visto, se empezaron en dos agentes, dos cabos, dos suboficiales, y terminaron, digamos, perdón la palabra, llevándose puesto hasta un jefe de policía, ¿no? Así que, bueno, era eso nomás, chicos, y totalmente, como dijo José, estamos a su entera disposición. Ahora y en adelante no hay ningún problema en que ustedes nos puedan llegar a consultar cualquier inquietud. Y gracias por la audiencia. Muchas gracias chicos a todos por conectarse y también a su entera disposición cuando quieran. Saludos. Chao, muchas gracias. Chao, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chicos.